Éxodo capítulo 20. El pueblo de Israel está festejando una fiesta que se llama Shavuot, que es cuando se cree que Dios entregó los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20 encontramos allí, dice la palabra de Dios, estos 10 mandamientos. Dice así la palabra de Dios en Éxodo 20: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios entregó estos mandamientos a su pueblo y se festeja esto en el pueblo de Israel en estos días. Dice así el verso 2: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El pueblo de Israel estuvo por 400 años en Egipto. 400 años en Egipto. A veces nosotros con unos días o unos minutos de estar en un problema ya estamos desesperados, ¿verdad? Con minutos. Ahora imagínense 400 años en una tierra que no era de ellos, en la tierra de Egipto. Dios les había entregado la tierra de Israel, tierra de Canaán, y Dios los sacó con mano poderosa. Los sacó con mano poderosa después de estar esclavizados ahí en Egipto, y les dio los que se conoce como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento está en el verso 3 de Éxodo capítulo 20, verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento es que Dios no quiere que tengamos otros dioses. El único Dios que Dios quiere que tengamos es a Él. Pero la gente tiene otros dioses. Dile a la persona que está a tu lado: ¿cuántos dioses tienes? ¿Ah? ¿Cuántos dioses tienes? La gente tiene otros dioses. Tiene a sí mismo, lo tiene como su Dios. A sí mismo, ¿verdad? Tiene otros dioses también, pero Dios no quiere que tengamos otros dioses delante de Él. Ese es el principal mandamiento. El mandamiento número 2 dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios no quiere que tengamos que nos hagamos imágenes de dioses. Dios es espíritu. Dice la Biblia: ¿a qué pues me harás semejante? Dice Dios. ¿A qué me harás semejante? La gente hace cosas de Dios, hace imágenes de Dios, ¿verdad? Y las adora, dice la Biblia, pero Dios no quiere que hagamos imágenes, que nos inclinemos a ellas, ni las honremos, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Dios, a causa de la idolatría, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen. La maldición de adorar imágenes alcanza hasta la 3ª y 4ª generación. Trae maldición sobre los hijos, trae maldición sobre los nietos,
trae maldición sobre los bisnietos. A causa de la idolatría, Dios bendice hasta la tercera y cuarta generación. A causa de desobedecer los mandamientos de Dios, Dios maldice hasta la tercera y cuarta generación. Pero también Dios trae bendición si nosotros obedecemos sus mandamientos. Trae bendición a millares, a los que aman y guardan sus mandamientos. Entonces, es importante obedecer a Dios. Mucha gente no toma en cuenta los 10 mandamientos. Dicen eso fue del Antiguo Testamento, pero siguen vigentes los 10 mandamientos hasta nuestros días. Dios no quiere que hagamos imágenes, pues, de nada que se le parezca. Y dice la Biblia, este pues es el segundo mandamiento. Todos a ver, vamos a aprender de los 10 mandamientos. El primer mandamiento es no tener ningún otro Dios más que a nuestro Dios. No tener ningún otro Dios más que a nuestro Dios. El segundo mandamiento es no hacer imágenes de nada para adorarlo, ¿va? De ninguna cosa para adorarlo. El tercer mandamiento es no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. No tomar el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Ya dijimos que Dios no está peleado en contra de su nombre. Dios quiere que conozcamos su nombre. En el Antiguo Testamento Dios dio a conocer su nombre, y en el Nuevo Testamento Dios también dio a conocer su nombre, ¿verdad? Y hay bendición de Dios al no tomar su Dios en vano. Dios no prohíbe usar su nombre. El pueblo de Israel respeta tanto el nombre de Dios que no lo pronuncia, ¿verdad? Prefieren usar otros nombres alternativos. Uno de ellos es Hashem. Ellos le dicen Hashem, que quiere decir el nombre. Hashem, el nombre. Usa también el nombre de Adonai, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Elohim. Usa nombres alternos al nombre de Dios. Pero el mandato es no tomar el nombre de Dios en vano. Hay quien jura en nombre de Dios, ¿verdad? Te lo juro en el nombre de Dios, y está mintiendo. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Dios no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. Entonces, ¿cuántos mandamientos ya van? No tener otros dioses más que solamente nuestro Dios. Número 2, no hacer imágenes de ningún Dios, ni siquiera de Dios. Dice la Biblia, ¿a qué me harás semejante? Si dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto jamás. Ciertamente Jesucristo nos vino a dar a conocer a Dios. Jesucristo es la manifestación de Dios. Pero ni siquiera Dios quiere que hagamos imágenes ni de Jesucristo, ni de María, ¿verdad? ni de ningún santo. La gente le gusta adorar imágenes, ¿verdad? A la gente le gusta adorar imágenes, pero Dios no quiere que adoremos imágenes. Dice la Biblia que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Dios es espíritu. El mandamiento número 4, son 10 mandamientos. El mandamiento número 4 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Ciertamente en el Antiguo Testamento y aún hasta la actualidad, el día de reposo es el Shabbat, el séptimo día. Pero hay gente que no guarda ni el séptimo ni el primer día de reposo, ni el primer día. Debemos guardar el día de reposo para santificarlo. El mandato de Dios original, antes que Dios dijera otra cosa, es que 6 días íbamos a trabajar y el séptimo día lo íbamos a descansar para ofrecerlo para Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el día de descanso? Si no fuera por Dios, todos los días serían iguales, todos los días. No habría ningún día de descanso, no habría ningún día de reposo, ¿verdad? Y gente que trabaja 6 días a la semana, le dan gracias a Dios por el día de reposo, ¿verdad? El día de reposo ayuda a poder continuar con el trabajo, poder seguir con el trabajo. Es muy importante que guardemos el día de reposo. 6 días trabajarás, dice el mandamiento, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, fíjese, este cuarto mandamiento es el más largo, ¿verdad? El cuarto mandamiento es el más largo. Dice, porque en 6 días hizo Yahweh tu Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, este mandamiento, ¿qué número es? El cuarto mandamiento. Un día a la semana ofrecerlo para Dios. Un día a la semana ofrecerlo para Dios. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. El próximo domingo, la próxima semana se festeja en nuestra nación y en muchos lugares en el mundo el Día del Padre, ¿verdad? Estaremos festejando la próxima semana el Día del Papá. Inviten a papás a venir, tráiganse a su papá o a sus hijos para festejar el Día del Papá, ¿verdad? Tráiganlo para que lo festejemos. Tendremos aquí una comidita, ¿verdad? Unos regalitos. Traigan a su papá para el próximo domingo, para festejar el Día del Padre. Honra a tu padre. Debemos honrar al papá y a la mamá. Hay quien honra al papá, pero a la mamá no. Hay quien honra a la mamá, pero al papá no. Debemos honrar al papá y a la mamá. Ciertamente algunos, su papá y su mamá ya partieron con el Señor, de otros todavía no, ¿verdad? Es importante que los honremos. Es importante que sigamos sus consejos, sus enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Porque si un papá o una mamá enseñaron cosas no basadas en la palabra de Dios, pues seguimos el consejo de la palabra de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos honrar a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Ese mandamiento cuál es? El quinto mandamiento. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, y hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Tenemos esta semana para aprendernos los mandamientos y toda la vida para obedecerlos, para practicarlos. Tercer mandamiento: no tomar el nombre de Dios en vano. Pero vamos a resumirlos, ¿verdad? No tomar el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del séptimo día, el día de reposo, para Dios, para ofrecerlo para Dios. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. A ver, vayan poniendo palomita. ¿Qué calificación se pondrían del 1 al 10 en cada mandamiento? ¿Qué calificación se pondrían del 1 al 10? Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento: no matarás. Sexto mandamiento: no matarás. Está cortito. No matarás. Estamos viviendo tiempos tremendos en que el asesinato, el matar ya es algo normal. Se han matado en este año mucha gente. Están matando casi 100 personas al día, asesinando 100 personas al día. Me acuerdo cuando en las noticias salía el asesinato de una persona en el periódico, que asesinaron tal persona en el país, que habían asesinado a una persona. Era una notición eso, que habían matado a una persona, era una notición, ¿verdad? Empezaba a salir allá en la frontera que habían matado a 2, a 3, a 4, a 5, a 10. Era una notición aquí en la ciudad que mataran a una persona, era una notición. No era común que mataran a una persona, no era común. Y empezamos a escuchar en la frontera que mataban a 5, a 10, a 15, a 20. Y la gente empezó a tomarlo ya como normal, tanto asesinato. Ya lo veían normal en la frontera. Ahora ya se ve normal los asesinatos, cuando es un mandato de Dios: no matar, no matarás. Pero ya se tiene como algo común: no matarás. Jesucristo hizo más difícil los mandamientos. Mucha gente dice: no, eso es del Antiguo Testamento. Los mandamientos son del Antiguo Testamento, ¿ya? Dice: Jesucristo los hizo más fácil. No, no los hizo más fácil, los puso más difíciles. Matar, Jesucristo dijo que no solamente es matar con un cuchillo, con una pistola, a golpes, a pedradas. No solamente matar es así, sino con maldecir a una persona, con desearle el mal a una persona, ya lo estamos matando, ¿no? Que te parta un rayo. Y qué tremendo que un rayo le cayó a 3 niños en una playa, ¿verdad? Por lo general la gente no se quiere poner debajo de los árboles para que no les caigan los rayos. Pero hace unos días sacaron las noticias que un rayo le cayó a 3 niños en una playa. Y qué tremendo, ¿va? A niños inocentes. A niños inocentes. Bueno, solamente Dios sabe por qué pasan las cosas. Lo cierto es que Dios nos dice que no matemos,
tengamos cuidado con lo que hablemos mal de las personas, que tengamos cuidado con lo que hablemos mal de los demás, que no matemos, y con nuestras palabras. No nada más se mata con cosas físicas, también se mata con palabras. Que tengamos cuidado con nuestros pensamientos también, nuestras palabras. No matemos. ¿Qué mandamiento es ese? El sexto mandamiento. No matarás. Algunos creen que está tolerable, que es tolerable el defendernos, ¿verdad? Aún, pues como están cambiando tanto las leyes, pero anteriormente a las leyes era tolerable, por defensa propia era tolerable matar. En defensa propia era tolerable matar. Si alguien me quiere matar y yo me defiendo, y a raíz de haberme defendido la persona muere, era tolerable. Anteriormente era tolerable, ¿verdad? Por causa de defenderse uno, era tolerable matar a una persona. Pero las leyes han cambiado tanto ahora que si una persona viene a matarnos, viene a robarnos, que si entra a nuestra casa, tiene que entrar a la casa el ratero o el asesino, tiene que entrar a la casa, y ahí no lo podemos matar. Tenemos que preguntarle: ¿vienes a matarme? Tenemos que preguntarle al asesino: ¿vienes a matarme? Porque si nosotros lo matamos, estamos cometiendo un delito. El ratero no, el asesino no. El ratero no, ni el asesino está cometiendo un delito al entrar a nuestra casa. Tenemos nosotros que preguntarle: ¿vienes armado? ¿Vienes a matarme? ¿Ya? Y tenemos que preguntar si viene a matarnos, si viene a robarnos, si viene a hacernos daño. ¿Ya? Y solo así podemos ya defendernos. Antes no. Ahora la ley defiende más al malo que al bueno. La ley defiende más a los buenos que a los malos. Por eso es que tenemos que orar mucho, hermanos, porque dice la palabra de Dios que en los últimos días la gente van a cambiar las cosas, ¿no? Van a cambiar las cosas, y la gente a lo bueno le va a llamar malo, y a lo malo le va a llamar bueno. Ahora los derechos humanos están hechos para defender al malo, no al bueno. ¿Ya? Están cambiando las leyes, hermanos. Están hechas para defender al malo, no al bueno. Tenemos que orar mucho, hermanos. Estamos, creo, viviendo en los últimos días. Hay un rabino que él cree que estamos en los últimos tiempos, y da un mensaje para los últimos días y dice: por si ya no nos volvemos a ver. Fíjense nomás, tan seguro está que estamos en los últimos días, que estamos viviendo los últimos días, que da un mensaje que dice: por si ya no nos volvemos a ver. Estén preparados para lo que se viene. Estemos preparados para lo que se viene, hermanos. El asesinato ya es común, es tolerable, es protegido, ¿verdad? Las leyes cambian, las leyes humanas cambian, hermanos. Las leyes humanas pueden cambiar, pero las leyes de Dios no cambian. Las leyes de Dios no cambian. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque muchas leyes de las naciones
fueron hechas basadas en las leyes de Dios. Muchas leyes que tienen las naciones, la constitución de muchas naciones, fueron hechas basadas en la palabra de Dios. Pero estamos en los últimos días, hermanos. Estamos en los últimos días, en las cuales la Biblia habla de un personaje que se va a llamar el Anticristo, que va a tomar control del mundo, que va a tomar control del mundo y va a cambiar las leyes, va a cambiar los tiempos y las leyes, va a cambiar las leyes, hermanos. Las leyes van a ser cambiadas. Entonces, nosotros, ¿por qué ley tenemos que ser guiados? Por la ley de Dios. Dice la palabra de Dios, decían los apóstoles, es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros tenemos que ser guiados por la palabra de Dios, por la ley de Dios, por la ley de Dios. Y ciertamente nos tocó, o nos va a tocar, o nos está tocando vivir los últimos tiempos, hermanos. Estemos conscientes de esas cosas. Debemos orar mucho a Dios, orar a Dios, clamar a Dios, hermanos, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos guarde, nos bendiga, nos proteja nuestras vidas, nuestras familias, y que podamos hacer su voluntad, hermanos, que podamos hacer su voluntad. Dice la Biblia que el Anticristo va a engañar a mucha gente, aún a los escogidos. Dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará en los últimos días, la maldad se va a multiplicar, el amor de muchos se va a enfriar, mucha gente va a ser engañada. En el libro de Daniel, el profeta Daniel nos habla de los últimos tiempos y nos habla de este personaje que se llama el Anticristo. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 11, dice que con lisonjas el Anticristo, Daniel capítulo 11, verso 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará los honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Bueno, está hablando ahí del Anticristo, hermanos. Se levantará, si no es que se ha levantado ya,
el anticristo, un personaje que engañará a muchos y va a hacer que la gente lo adore a él. Tengamos cuidado, hermanos, en los últimos días. Busquemos mucho de Dios, leamos la Biblia, busquemos a Dios, obedezcamos sus mandamientos para hacer cambio en los mandamientos, hermanos. Se va a hacer cambio en los mandamientos de Dios, pero estemos bien conscientes de estos mandamientos. El pueblo de Israel está a unos días de festejar cuando estos mandamientos fueron entregados de parte de Dios de una manera poderosa, sobrenatural. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Es importante, hermanos, obedecer a Dios, no cometer adulterio. Dios creó al hombre y a la mujer, y Dios bendice y aprueba un matrimonio conforme su voluntad, conforme la voluntad de Dios. Hace años el Señor nos llevó a pastorear a los Estados Unidos, y era sorprendente, hermanos, que en los Estados Unidos hace años era muy raro en los Estados Unidos, una nación cristiana. Estados Unidos, una nación que se cree cristiana. Aunque vino luego un presidente de los Estados Unidos y dijo él: Estados Unidos ya no es más una nación cristiana, dijo él. Ahora, dijo él, ese presidente, y no hace muchos años, dijo él, ahora Estados Unidos es una nación musulmana. Y eso nomás, quitó lo cristiano y lo hizo musulmán. Y en lugar de enseñar la Biblia, empezó a enseñar el Corán en las escuelas. Lo que puede hacer un presidente, ¿va? Él echó para abajo todo lo cristiano y empezó a promover lo musulmán, el Islam. Empezó a promover el Islam en los Estados Unidos. Gracias a Dios, ese presidente salió, entró otro presidente que se cree que es controlado por él, que es controlado todavía por ese presidente. Solo Dios sabe, hermanos. Solo el Señor sabe cómo los tiempos que se vienen. Hace años, como yo les dije, al estar pastoreando en los Estados Unidos, era muy raro, era rarísimo encontrar un matrimonio, una pareja que fuera primer matrimonio en los Estados Unidos, una nación cristiana. Era muy raro encontrar una pareja que fuera primer matrimonio. Por lo general las personas decían: te presento a mis hijos de mi segundo matrimonio, después mis hijos de mi tercer matrimonio, mis hijos de mi cuarto matrimonio, de mi quinto matrimonio. Hace años en los Estados Unidos. Ahora en los Estados Unidos ya es rarísimo el que se casa, ya no se casa. Es rarísimo encontrar una boda en los Estados Unidos. Se escuchan bodas de los árabes, ellos se pueden casar con 4 mujeres. Los musulmanes, se escuchan bodas de los árabes, de los hindús. Ahora las bodas que se hacen son de los árabes, de los hindús. Es rarísimo encontrar una boda cristiana. Rarísimo, si hay todavía, gracias a Dios, pero ya es rarísimo, ¿verdad?
Ahora en Estados Unidos ya no es mi primer matrimonio, los hijos de mi primer matrimonio, de mi segundo matrimonio, de mi tercer matrimonio, de mi cuarto matrimonio. Ahora te presento a mis hijos de mi primera unión libre, de mi segunda unión libre, de mi tercera unión libre, de mi cuarta unión libre, de mi quinta unión libre. Por eso es que toda nación, todo imperio que no ha respetado la ley de Dios, la palabra de Dios, viene en declive, en caída, tiende a desaparecer. Toda nación que no respeta las palabras de Dios tiende a desaparecer. Es muy importante la ley de Dios, hermanos, que la sigamos tomando en cuenta. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Ahora, Cristo lo hizo más difícil, hermanos. Cristo lo hizo más difícil. Cristo dijo que no solamente se comete adulterio al hacer el acto físico, sino aún con el pensamiento. Lo puso más difícil. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Octavo mandamiento: no robarás. No robarás. No sé si se alcanza a ver ahí, aquí acercando, sí. No robarás. La gente dice: el que no tranza, no avanza. Para mucha gente el robar es un triunfo, el robar es un mérito, ¿verdad? El robar, me lo trancé. Hay gente que dice: me transeáis, me lo robé, mira, Dios me bendijo, me robé esto. No robarás. Dios no quiere que robemos, hermanos. Tenemos que ser honestos en nuestra forma de ser. Dios no quiere que robemos. Número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Abreviado ahí dice: no mentirás. No mentir. Dios no quiere que mintamos. A la gente le es fácil mentir, ¿verdad? Hay gente que dice que no puede decir la verdad. Le es más fácil mentir que decir. Se le facilita más mentir que decir la verdad. Dios no quiere que mintamos, que digamos falso testimonio contra nuestro prójimo. Dios no quiere que hablemos mal de la gente, que digamos cosas, mentiras. Dios no quiere que mintamos. Si no podemos decir algo bueno de las personas, pues mejor no hablemos. ¿Verdad? Como a un pastor que lo invitaron a un funeral de una gente mala. Invitaron al funeral de una gente mala. Y el pastor dice: pues, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Por lo que haga en un funeral, uno dice cosas positivas, sobresalientes del fallecido. Por lo general, se dicen cosas bonitas que hizo el fallecido, ¿verdad? Cosas positivas, logros, cosas buenas que hizo el fallecido. Pero esa era una persona mala que no tenía nada que decir bueno de él. Y el pastor le preguntó a la familia: por lo menos dígame algo bueno de su pariente. Diga, para yo decirlo en el funeral, dígame algo bueno de su pariente. No, pues ni sus parientes tenían nada bueno que decir de él. Dice: bueno, por lo menos tenía bonita letra. Por lo menos tenía bonita, su única cualidad, por lo menos
si tenía bonita letra, si él tenía bonita letra. Hay algunos que ni letra bonita tienen, No tenía ninguna cualidad, hermanos. No tenía ninguna cualidad. Hermanos, si no tenemos nada bueno que decir de alguien, pues mejor no digamos nada. Pero no mentir. Y hermanos, en los últimos días, la mentira va a estar al por mayor. La mentira va a estar al por mayor. A veces es fácil descubrir una mentira. A veces es fácil descubrir cuando alguien está mintiendo, pero cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil descubrir las mentiras. Pero Dios nos manda a no mentir, hermanos, a no mentir, a ser personas íntegras. El Señor nos permitió ir a trabajar a los Estados Unidos. Trabajamos en muchos trabajos, hermanos, en muchos trabajos, y por lo general se cree que Estados Unidos es una nación donde no hay tranzas, donde no hay mentiras, ¿verdad? Uno cree eso, que no hay tranzas, no hay mentiras. Y el Señor nos llevó a trabajos donde enseñaban a mentir. Qué bonito, diga la persona que está a tu lado. Qué bonito. Qué bonito. Nos enseñaban a mentir. Yo en una ocasión no me aguanté y me estaban dando unas pláticas de cómo mentir en un trabajo. Y yo no me aguanté, exploté. Y yo dije, ni en mi país había escuchado tantas mentiras. Ni en mi país había escuchado tantas mentiras. A lo mejor yo no había trabajado en trabajos así. A lo mejor yo no había trabajado en trabajos así. A lo mejor sí los hay, o sí lo sabían. Pero yo dije, ni en mi país había escuchado tantas mentiras. La mentira y la tranza está en todo el mundo, hermanos. La mentira y las tranzas están en todo el mundo. Pero Dios está en contra de eso, hermanos. ¿Sabe por qué Dios ha prosperado? Vamos a decir así, no son perfectos. El pueblo de Israel no es perfecto, hermanos. Hay gente de todo. En Israel hay gente de todo. Así como que usted puede encontrar gente guardadora, celosa, de obedecer los mandamientos de Dios, así hay lo contrario también. Aún en Israel hay también lo contrario, hermanos. Pero Dios ha prosperado esa nación, hermanos. Israel que se volvió a ser una nación independiente, va para 70 años, bueno, 76 años exactamente. Israel va para 76 años que empezó como nación nuevamente. 76 años. ¿Saben cuántos años tiene México como nación? Tenemos como 500 años. 500 años. Y Israel se la rebasó. Israel rebasó en tecnología, premios Nobel, en muchas cosas. Israel rebasó. Y no nomás Israel rebasó a México, rebasó a muchas naciones. El obedecer a Dios, hermanos, el obedecer la palabra de Dios es lo que trae prosperidad a su pueblo. Es lo que trae prosperidad a una nación. Obedecer los mandamientos de Dios, la palabra de Dios.
Ahora, Israel tiene problemas porque no son perfectos, porque no obedecen al 100%. Si es de las naciones que más obedecen la palabra de Dios. Israel sí es de las naciones que más obedecen la palabra de Dios. Pero como no lo obedecen al 100%, tienen sus problemas también. Tienen sus problemas también. Dios nos manda que obedezcamos sus mandamientos, hermanos. Eso es lo que trae verdadera bendición de Dios a la vida de una persona, a una familia, a una nación, a un trabajo, a una empresa. La obediencia a los mandamientos de Dios. Fíjense, en Israel hay de todo, ¿no? Pero si usted se le cae, vamos a ponerle su celular, que ya me lo robaron, ahí está, y ya me lo robaron, que si en Israel se les cae su celular, usted se va. Mientras hay gente que es ratera también en Israel. Son contaditos, pero sí los hay. Pero en Israel usted se le puede caer su celular en la calle. Pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, ahí lo va a volver a encontrar. Nadie lo va a tomar. Son temerosos de Dios, hermanos. Son temerosos de la palabra de Dios. El ser obediente, que esto quede bien claro en nuestras mentes y lo podamos transmitir también a nuestros hijos. El ser obedientes a la palabra de Dios nos trae bendición de Dios, prosperidad a nuestras vidas. El no hacerlo nos acarrea problemas. Ya vamos en el 9º mandamiento, ya vamos a acabar el 10, vamos a acabar con el 10. 10º mandamiento: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y vamos a darle gracias a Dios por la manera que Dios bendice a la gente. Hay gente que trabaja mucho, se esfuerza mucho, obedece mucho a Dios. Dios los bendice, Dios los prospera. Nosotros no debemos codiciar la manera que Dios prospera a una persona. Al contrario, debemos agradecer a Dios porque hay personas así. Gracias a Dios porque hay personas que aman a Dios, que obedecen a Dios, que respetan a Dios, porque gracias a esas personas el mundo sigue caminando. Que si no, el mundo ya se hubiera acabado. Si no hubiera gente que ama a Dios, que respeta a Dios, que obedece la palabra de Dios, el mundo ya se hubiera acabado, hermanos. Fíjese, Dios quiso destruir una ocasión unas ciudades, a Sodoma y a Gomorra. La maldad de esas ciudades ya había subido al colmo. A Dios ya le había cansado, a Dios ya le había molestado la maldad en Sodoma, que había en Sodoma y a Gomorra. Y Dios dijo: ya las voy a destruir. Ya las voy a destruir, ya no las aguanto más. Y Abraham intercedió por la ciudad, intercedió por Sodoma y por Gomorra. Y le dijo a Dios: ¿cómo vas a destruir al justo con el injusto? ¿Cómo vas a destruir al justo con el injusto? Y le dijo a Abraham:
si hubiera 50 personas justas en la ciudad, destruirán la ciudad por esos 50 justos. Y dijo Dios, si hay 50, no la destruyo. Pero Abraham empezó a pensar, 50, empezó a contar, no, 40, Abraham empezó a interceder, empezó a regatear con Dios. Si hubiera 40 justos, ¿a poco la vas a destruir si hubiera 40 justos? Dice Dios, no, si hubiera 40 justos, no la destruyo. 30, Abraham empezó a regatearle a Dios. Si hubiera 30, dijo Dios, no la destruyo. 20, dice Dios, si hubiera 20, no la destruyo. Si hubiera 10, no la destruyo. ¿Sabes cuántos había? Justos. Nada más Lot. Y por Lot alcanzó bendición su familia. No había 10 justos en una ciudad. ¿Cuántos somos aquí en Celaya? Como 500,000. Bueno, más o menos. 500,000 de habitantes. Dios dice, ¿cuántos creen que obedecen a Dios aquí? De ese 500,000 de personas, ¿cuántos obedecen a Dios? Pues ahí nada más había Lot. Y el único que se salvó fue Lot y su familia. En los tiempos de Noé, fíjense, en los tiempos de Noé también la maldad ya era tanta en la tierra que dijo Dios, ya voy a destruir la tierra, ya no los aguanto más, ya no aguanto más al ser humano. Fíjense lo que dijo Dios, me arrepiento de haberlos creado. Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano. Me arrepiento de haber creado al ser humano. Ya no voy a estar batallando más con la raza humana. Y solamente Dios encontró a Noé, un hombre que a causa de él pudo salvar su familia. Qué terrible, hermanos, qué terrible. La gente dice, no, pues si todos roban, todos matan, todos maldicen, todos mienten, todos son desobedientes a sus padres, todos no obedecen a Dios, todos son idólatras, adúlteros. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos gente obediente a Él. Nosotros decimos, no, pues si Él también lo hace, yo también. Si aquel mata, yo también. Si aquel roba, yo también. El que no tranza, no avanza. El que no tranza, no avanza. Estamos viviendo en un tiempo difícil, hermanos, en que los mandamientos de Dios, ¿sabe qué hicieron? En algunas cortes en las ciudades de Estados Unidos, en algunas cortes tenían monumentos a los 10 mandamientos. Tenían monumentos a los 10 mandamientos. ¿Sabe qué hicieron? Lo sacaron. Sacaron los 10 mandamientos. Hace unos años sacaron la gente ya no quiere los 10 mandamientos. Ya no quieren, es como decir, ya no queremos a Dios. Por eso es que el anticristo, el Satanás, se está metiendo más. La gente prefiere a Satanás. ¿A quién escogen? ¿A Barrabás, un asesino, o a Jesucristo? El gobernador romano le dio a escoger al pueblo. ¿Les puedo soltar en esta fiesta, que era la Pascua,
les puedo soltar un preso. ¿No puedo perdonar a un preso? No puedo perdonar. ¿A quién quieren que suelte? ¿A Jesucristo o a Barrabás? ¿Sabe qué dijo la gente? Suelta a Barrabás. Escogieron a Barrabás. La gente prefiere lo malo. La gente quiere lo malo. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, en los cuales cada vez se acerca más el juicio de Dios. Cada vez más nos acercamos al juicio de Dios. Toca en nosotros seguir lo que hace el mundo, la corriente, lo malo que el mundo está haciendo, seguirlo, o seguir a Dios, seguir su palabra. Cada vez va a ser más difícil, hermanos, obedecer a Dios. Cada vez va a ser más difícil ir contra la corriente. Cada vez va a ser más difícil ir contra la corriente. Habrá persecución, hermanos. En los tiempos de Sodoma y Gomorra había tanto homosexualismo ya. Había tanto homosexualismo. Fíjese, ya hace siglos de eso, el homosexualismo. Había tanto homosexualismo que ya se querían meter hasta con los ángeles. Ya no respetaban nada. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Es importante que tomemos en cuenta los mandamientos de Dios. Amén, amén. Que no los tomemos a la ligera. Fíjese lo que dijo Salomón, uno de los hombres más sabios que hubo, aunque cometió muchos errores por desobedecer a Dios. Salomón fue un hombre que Dios lo bendijo de una manera tremenda, pero Salomón desobedeció a Dios y terminó mal. Pero Salomón terminó diciendo esto, miren lo que terminó diciendo esto Salomón. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 13. Ya para morir Salomón reflexionó que se había equivocado, que había tomado decisiones equivocadas. Dios lo había bendecido de una manera tremenda, pero Salomón se empezó a alejar de los mandamientos de Dios. Salomón empezó a desobedecer los mandamientos de Dios y se empezó a casar. Fíjense, Dios dice: no cometerás adulterio, y Salomón se casó con 600 mujeres. Tuvo 600 mujeres y 300 concubinas, todavía de pilón, ¿verdad? Todavía de pilón.